Bueno, buenos días chicos. Como les dijo Sergio, yo soy egresado del colegio, formación 74, o sea que la idea, nosotros egresamos en el año 74, el técnico estaba cumpliendo 50 años y el año pasado, que el técnico cumplía 100 años, nosotros cumplíamos los 50 años de egresado, así que estuvimos haciendo una serie de actividades, festejos y cosas de todo tipo. Y esta charla yo la intención mía era darla en octubre del año pasado, pero bueno, yo no estaba en la provincia y bueno, ahora la pudimos dar. Como Sergio les adelantó, yo soy técnico mecánico electricista, estudié ingeniería en la facultad, me especialicé en máquinas eléctricas, no me recibí de ingeniero, así que formalmente sigo trabajando con mi orgulloso título de técnico mecánico electricista. Me especialicé en máquinas eléctricas y bueno, como les contó Sergio, tengo en San Pedro Colorado una fábrica de transformadores especiales. Hemos traído para el laboratorio de acá un par de transformadores de medición que va a quedar para que lo puedan usar acá, travesearlos. Y el tema de hoy, máquinas eléctricas. Máquinas eléctricas es una disciplina que lleva por lo menos un par de años en escuelas técnicas, no cualquiera, escuelas técnicas de primer nivel como este colegio. Perdón. Tiene un formidable laboratorio, excelentes docentes. Se ven máquinas eléctricas en por lo menos quinto y sexto año. En la facultad también lleva 2 años, por lo menos verlas en profundidad. A pesar de todo eso, en las principales escuelas técnicas y en las universidades, en todas las carreras de ingeniería eléctrica, se ven máquinas eléctricas. La gente que se ha especializado en máquinas eléctricas para trabajar en el campo son muy poquitas en el país. Nos conocemos, es una disciplina que está un poco dejada de lado, pero es una cosa fundamental para nosotros y nos afecta en el día a día, y a pesar de que hay disciplinas que aparentan ser más de punta y más atractivas desde lo tecnológico, las máquinas eléctricas son fundamentales, y más ahora que todo lo que sea movilidad se está yendo hacia la movilidad eléctrica y se mueven con máquinas eléctricas, la robótica, todos los accionamientos nuevos siguen siendo máquinas eléctricas que se llevan con los mismos principios que vamos a ver acá. Y como es una disciplina que lleva mucho tiempo aprender, yo en una hora, hora y cuarto, lo único que puedo hacer es tirarles un panorama y decirles: miren muchachos, estos son los principios básicos y estos son los caminos que van a transitar estudiando máquinas eléctricas. Para los que ya han visto algo, va a ser recordar algunas cosas, ver algunas cosas que espero que les resulten novedosas, y para los que no, ya van a ir sabiendo qué tienen por delante. Así que, como todas las charlas que a mí me gusta dar, hay un aspecto histórico re importante que quiero... Así que bueno, arranquemos. ¿Alguien sabe qué edificio es este? Bueno, este es el Panteón Romano, se llama. Este es un edificio que está cumpliendo 1900 años. Fue construido en el 125 en Roma. El Imperio Romano tiene un montón de dioses, cada uno tiene su monumento, ¿no? Este es una especie de clubhouse de todos los dioses. Panteón quiere decir pan, todos, teos, Dios. Este es un edificio que es el mejor conservado de la antigüedad, tiene un domo increíble. Hay muchos edificios modernos que han sido copias de esto, como que el Memorial de Jefferson en Washington es una versión en miniatura de esto. Este es el mecanismo de Anticetera, se llama esto. Es un mecanismo que se descubrió en el año 1901 cerca de la isla de Anticetera, también en la época del Imperio Romano. Este es del siglo II a.C., o sea que tiene más de 2000 años. Esto se lo conservó como está ahí. Está muy delicado como para atravesarlo más, lo conservaron así, pero con las nuevas
técnicas no invasivas, rayos X, ultrasonido y otras cosas más, se pudo descubrir que esto era una computadora analógica. Es la más antigua que se tenga conocimiento, siglo II antes de Cristo. Y este es el acueducto de Segovia, que tiene la misma edad que el Panteón, es del año 116, o sea que tiene más de 1900 años. Una obra de ingeniería increíble, que está bastante bien conservada, como ven ustedes. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hemos visto una obra civil impresionante, hemos visto un mecanismo muy sofisticado y hemos visto una obra de un acueducto formidable. Todos tienen promedio unos 2000 años. Esto es una cosa básica que todos conocen, una llave de punto y toma. Prendo una luz, enchufo algo y anda. Nos suena elemental, no nos asombra como las otras maravillas que acabamos de ver, pero sin embargo, estoy seguro que ninguno de ustedes vio un resto de 2000 años de esto, o de 1000, o de 500 años. Esto es una cosa nueva que el hombre no ha desarrollado hasta no tener una familia de conocimientos que le sirva de base. Simplemente porque son cosas que uno no ve. Yo le tiro a mi perro un pedazo de carne, el perro lo pilla en el aire. Pero no es porque yo me he sentado y le dije, mira Firulais, esto va a recorrer una trayectoria parabólica, calcular. El perro sabe, lo hace instintivamente. ¿Por qué? Porque lo ha visto antes, y todos sus antecesores, 40.000 años, lo han visto a lo mismo, y se incorpora en su sentido común, en su ADN, y se transmite de generación en generación. Para los humanos pasa exactamente lo mismo. Nosotros hemos desarrollado un sentido común gracias a miles de años de evolución, pero eso ha sido gracias a cosas que hemos visto, hemos experimentado macroscópicamente. Cuando el hombre inventa el telescopio, poco tiempo después el microscopio, empezamos a ver cosas que no hemos visto antes, empezamos a descubrir cosas que nos resultan asombrosas. Las estrellas fijas ya no son tan fijas, se va expandiendo, pero se va minorando. No, se va expandiendo y se va acelerando. Estamos descubriendo cosas que no van con nuestro sentido común, no son habituales. La cuestión microscópica, la mecánica cuántica es un delirio. Esto es una partícula, es una onda, son las dos cosas al mismo tiempo. La miro y se comporta de una forma, no la miro y se comporta de otra forma. Estamos todos locos, no van con nuestro sentido común. Entonces la electricidad entra dentro de esa familia. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque ustedes van a ser técnicos, mecánicos, electricistas. Si son electricistas, quieren ser competentes, quieren desarrollar una carrera, ustedes sí o sí van a tener que tener muy sólidos sus conocimientos teóricos, porque no es una disciplina intuitiva. Yo no puedo salir y decir, si aquí hay un problema, me late que es por acá la solución. Yo tengo un pálpito que es así, o me intuyo que es así. Ustedes tienen que tener sólidos conocimientos teóricos para desarrollarse en esta disciplina. Entonces, eso es un poco lo que quería comentarles antes de arrancar con el tema en sí. Así que bueno, ya tienen, o nos olvidemos un poco de la historia antigua, pasamos acá. Ustedes todos han hecho dibujo, así que saben lo que es un sistema de representación, saben que son perspectivas, lo que son vistas. ¿Qué ven en ese dibujo? No hay respuesta equivocada acá. Cuéntenme a algunos qué están viendo ahí. Son como 2 donuts. 2 donuts. Perfecto. Esa es la respuesta. 2 rosquetes, 2 donuts. ¿Por qué me interesa esa respuesta? Porque esta imagen y los 2 donuts no se van a olvidar fácilmente.
Eso es la topología de una máquina eléctrica. Una máquina eléctrica es básicamente un circuito magnético, un circuito eléctrico y están entrelazados entre ambos. Eso es todo. Entonces, si nosotros queremos entender y dominar el campo de las máquinas eléctricas, nosotros tenemos que saber cómo se interrelacionan estos dos circuitos, cuáles son las reglas, cuáles son las leyes físicas que hacen que estos dos circuitos se interrelacionen como están ahí. Eso, así que vamos a tratar de contarles un poco en qué funciona esto. Si se va a la mitad o el 70% de la charla, en eso no importa, porque una vez que tengan eso fijo, podemos ver muy rápidamente las máquinas eléctricas puntuales y algo de... ¿Alguien se anima a una definición? ¿Qué le parece que es una máquina eléctrica? ¿Alguno, cualquiera? No lo vamos a poner nota, ¿no? Simplemente para tener una idea. Una máquina eléctrica es que genera el trabajo en la base de electricidad. Bien. Está bien. Es válida esa respuesta. Nosotros vamos a generalizarlo un poco, pero es así. Las máquinas eléctricas transforman trabajo o energía, que es la misma cosa, de una forma u otra. Pues yo puedo tener una máquina que reciba energía eléctrica y entregue energía mecánica, se llaman motores, o una máquina que reciba energía mecánica y entregue energía eléctrica, los llamamos generadores, o una máquina que reciba energía eléctrica y entregue energía eléctrica, son los transformadores. Entonces, la máquina de corriente continua es una de las máquinas eléctricas. ¿Por qué les llamamos máquina y no motores y generadores? Porque son reversibles. La misma máquina que funciona de una forma puede funcionar de la otra. La máquina de corriente continua puede ser un generador, se le llama dínamos, un generador de continuo, o puede ser un motor de continuo, recibe energía eléctrica, entrega energía mecánica. La otra es la máquina asincrónica, la máquina de inducción. Por supuesto, cada máquina tiene una función que la desarrolla un poco mejor en un sentido o en otro. Estas son, por excelencia, se usan como motores, pero funcionan como generador también. Los transformadores, que reciben y entregan energía eléctrica en un sentido o en otro, reversible perfectamente, y la máquina sincrónica, que es otra máquina que también puede funcionar como generador o como motor. Esta es su función donde se destaca mejor, es como generador. Grandes generadores son la mayoría máquinas sincrónicas. Y dentro de las máquinas sincrónicas, esto lo vamos a mencionar al último, hay una serie de motores de alta eficiencia que son, si bien en teoría y en papel se los conoce hace mucho tiempo, están haciendo furor y tienen aplicación práctica ahora que disponemos de electrónica de potencia. Vamos a ver un poquito más adelante que poner en marcha un motor ha sido un tema que lleva gran parte del estudio de máquinas eléctricas. Para este curso, y les recomiendo en su vida de técnicos, adopten un sistema de unidades, y el MKS, el que vamos a usar en esta charla, y es el que les recomiendo que usen ustedes cuando trabajen profesionalmente. Ustedes ya lo conocen, esto lo han visto, es un sistema que me fija el metro como unidad de longitud, de distancia, el kilogramo masa como unidad de masa y el segundo como unidad de tiempo. Ya saben la diferencia entre kilogramo masa y kilogramo fuerza, no les voy a explicar, pero esa es una de las grandes desgracias de la física, haber bautizado una fuerza y una masa con un nombre muy parecido. Esta es la segunda ley de Newton. La fuerza igual a masa por aceleración. Si yo aplico una fuerza a un cuerpo de masa m, se acelera
con una aceleración A. Si yo quiero más aceleración o tengo más masa, necesito más fuerza. Esa ley ya la conocen de física. Y eso nos define las unidades en el sistema MKS de fuerza. La unidad de masa, 1 kilogramo masa. La unidad de aceleración va a ser 1 metro por segundo cuadrado. Entonces, el producto de kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado lo denominamos Newton en honor al tipo que inventó la ley, que es lo más razonable. Esto vamos rápido porque esto ya lo conocen. Energía, lo que estábamos hablando acá. Energía tiene una serie de definiciones, la que más me gusta a mí es la capacidad de realizar trabajo. Yo necesito hacer trabajo, tengo que tener energía, ya sea yo como persona o una máquina o un vehículo, lo que sea. Si yo quiero realizar un trabajo necesito energía. Ahora, el trabajo en física es simplemente una fuerza. Yo aplico una fuerza durante una distancia, ese es el trabajo. Físicamente esa es la unidad de trabajo y por lo tanto la de energía también. Y como ya conocemos las unidades, un newton, unidad de fuerza, por 1 metro, unidad de trabajo, es un newton metro. La física le ha puesto un apellido también a esta unidad. Nosotros no lo vamos a usar, no nos vamos a llenar de apellidos acá, nos debemos tantas cosas. A mí me interesa mucho más esta unidad, newton por metro, porque ustedes están sabiendo inmediatamente que es una fuerza por una distancia. Así que la unidad de trabajo, la unidad de energía que vamos a tener en esta charla, y les recomiendo también para el futuro, va a ser el newton metro. Y trabajo por unidad de tiempo me da lo que se llama potencia. Si el newton por metro en 1 segundo, que es la unidad de tiempo, nos da esta unidad de potencia que nosotros lo llamamos vatios. Hasta ahí, clásico, estamos todavía en tercer año. Esto ya lo saben, pero me interesaba. Y ahora, ¿cómo se relaciona esa mecánica clásica de Newton, energía, fuerza, distancia, mecánica, que ya hemos visto hasta ahora, con las unidades eléctricas? Entonces vamos a empezar a ver cómo fue este proceso de descubrimiento de las leyes que nos van a gobernar a nuestra actividad, la electricidad. Benjamin Franklin, un verdadero prócer, un tipo muy culillo, muy travieso, él ya se sabía desde fines del siglo XVII que la electricidad, las cargas eléctricas tenían dos naturalezas. Y a se le ocurrió que, bueno, una carga era porque le sobraba algo y la otra carga era porque le faltaba algo. Entonces él ha bautizado como positiva y negativa estos dos tipos de carga. Y eso, 1747, quedó hasta el día de hoy. Seguimos hablando de cargas positivas y negativas. Simplemente les quería mostrar quién fue el que arrancó con esto. Este era el famoso Carlitos Coulomb, que descubrió que las cargas eléctricas se atraen o se repelen según si son del mismo signo. Ambas positivas se van a repeler, o una positiva y negativa se van a atraer. Dos negativas también se repelen. Y tiene esta ecuación que es exactamente la misma forma que la ecuación que descubrió Newton 100 años antes de gravitación universal. Dos masas se atraen con esa misma forma. Una constante, el producto de las masas dividido en la distancia que los separa al cuadrado. La electrostática tiene esa misma configuración. Ampere descubre que una corriente por un conductor genera un campo magnético. Ahí es la primera evidencia que entre la electricidad y el magnetismo está pasando algo. En el año 1826. No lo muestro acá, pero previamente en el año 1800, un italiano químico muy culillo, Volta de apellido, inventó la pila. Entonces eso le permitía a todos estos traviesos jugar en los laboratorios. El amigo Ohm, la ley de Ohm, la que ustedes más conocen, la más usual. Sin embargo, al pobre gordito le llevó casi una década convencer al resto de los colegas que esa ley era válida. Le dije, no, esto es un chanta, no sabe muy bien.
los equipos que había en esa época no eran sensibles, aplicaban distintas tensiones a una misma resistencia y la corriente siempre era la misma y decían, no, esto no es. Pero bueno, se descubrió que estaban midiendo mal y este fue una ley fundamental de las nuestras. Y acá está el amigo Faraday, que él descubre que si yo tengo un campo magnético y lo envuelvo con una espira, en la espira va a aparecer una tensión inducida que depende de cómo varía el campo magnético en el tiempo. Si el campo magnético no varía, no tengo inducción, pero si varía, tengo una inducción que responde a esa ecuación. Y si tengo varias espiras puestas en serie, es simplemente la suma. Tantas espiras por esa tensión espira, me da la tensión que aparece en esos bornes. Y esta ley lo usamos muchísimo en máquinas eléctricas. Maxwell reúne todos esos conocimientos que había en una serie de ecuaciones. Maxwell era un escocés de Edimburgo. En Edimburgo estaban los mejores matemáticos de esa época. Entonces él tenía más herramientas que Faraday. Empieza a tirar todo ahí y arma esta teoría electromagnética que desde ahí en adelante nos vincula. Definitivamente el magnetismo y la electricidad es una sola disciplina. También descubre que, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que Faraday no vio el fenómeno, sino vio una reacción al fenómeno que Maxwell descubre con su teoría. La espira, la tensión inducida en los bornes de la espira, es la reacción a lo que está ocurriendo, porque yo he puesto un alambre ahí. Si yo tengo un campo eléctrico, tengo una placa con cargas positivas y una carga con placas negativas, y tengo un fuerte campo eléctrico, acá tengo un campo eléctrico positivo o negativo acá. Si yo meto un conductor en el medio, dentro del conductor las cargas se mueven libremente, entonces las cargas negativas se enfrentan a esta positiva y las positivas a la negativa, me anulan el campo dentro del conductor. Yo no puedo tener un campo eléctrico dentro de un conductor, porque es exactamente igual al campo que yo lo estoy aplicando, pero a la inversa. Eso es lo que vio Faraday. Maxwell se da cuenta de que hay un campo eléctrico, esté o no esté el conductor, y no se opone a la causa que lo produce, sino que está en el mismo sentido. Entonces él dice, si yo un campo magnético me genera un campo eléctrico, y el campo eléctrico un campo magnético, y sucesivamente yo tengo que poder transmitir energía en el vacío. Él descubre las ondas electromagnéticas antes de que sea ni siquiera un tema. Lo descubre matemáticamente, esto tiene que ocurrir. Y puedo calcular a ver qué velocidad se propaga la velocidad de la luz. Entonces la luz es una... Todo eso descubre Maxwell. Y otra cosa que en sus ecuaciones, esa velocidad de desplazamiento no tiene un punto de referencia, no dice respecto de acá yo mido, no, está ahí. Y eso le lleva a Einstein a decir, bueno, es un valor absoluto, no tiene punto de referencia. Y Einstein nos dice, el tiempo es lo que varía. Es genial. Maxwell es el físico más brillante del siglo XIX y para mí dentro del podio de los grandes físicos junto con Newton y Einstein. O sea que ustedes vieron, él plantea las ecuaciones y toda su teoría entre esos 2 años. Y recién podemos fabricar nuestra primera máquina eléctrica técnicamente útil. Este es un motor de corriente continua, un dínamo, un motor. Yo lo enchufo, me entrega energía mecánica, le hago girar el eje y me entrega energía eléctrica. Después. Con este invento y sabiendo eso, esto ya es simplemente por curiosidad histórica, Edison, que había inventado el foco, dijo, genial, yo tengo el dínamo que me da corriente continua, vendo mi foco a todo el mundo, le doy electricidad a todo el mundo, pero estas usinas son usinas de continua, sirve para el barrio, para el vecindario, no me puedo ir mucho más lejos. Él era un inventor, no tenía conocimiento de ingeniería. Eso en 1882. 2 años después, en 1884, ya la plata tenía luz, alumbrado artificial. La plata se acababa de fundar,
No era como hoy, luces en todos lados, no, era un foco enorme que alumbraba el centro de la ciudad. Enorme, un solo foco se podía ver desde Uruguay el resplandor. Pero bueno, eso es anécdota. Empecemos con las unidades. La unidad de carga eléctrica, nosotros estamos hablando de las cargas positivas y negativas que definen, vamos a ir bien rápido porque esto ya es historia conocida por ustedes. En honor a Coulomb tenemos la unidad de carga eléctrica. Veamos acá este tema con un poco de detalle. Según Coulomb, Carlitos Coulomb, las cargas eléctricas distintas se atraen. Entonces ahí tenemos dos cargas distintas, juntitas, muertas de gusto, en paz, uno a la par de otro. A mí se me ocurre, yo las quiero separar. Voy a agarrar una carga, la voy a desplazar y la voy a poner más lejos. Yo para hacer eso, yo tengo que aplicar una fuerza durante una distancia. Va a ir variando la fuerza porque la distancia, pero en promedio tengo que aplicar una fuerza durante una distancia tengo que realizar un trabajo. Si la carga fuera más grande, yo tendría que hacer más fuerza. Esto es lo que Coulomb nos enseñó a fines del siglo XVIII. Ahora, la fuerza que yo tengo que hacer respecto de la carga es una constante. Necesito más carga, necesito más fuerza, eso es una constante. Entonces para ubicar, definir cuánto he desplazado, qué tan desacomodadas tengo esas cargas eléctricas, yo voy a inventar una unidad que va a ser Newton por metro por unidad de carga. Entonces, eso cuantifica cuánto esfuerzo hice para acomodar esa cantidad de carga, y eso nosotros lo definimos como potencial eléctrico. El Newton por metro sobre Coulomb lo llamamos el voltio. Un apellido, ya cumplimos con el amigo Volta que inventó la pila. Y otra cosa, acá, nosotros cuando decimos un Newton por metro sobre segundo es un vatio. Y después nosotros nos ponemos a trabajar con electricidad y estamos hablando de voltios y amperes. ¿Y dónde está el vínculo? Ahí está el vínculo. El trabajo mecánico está dentro del potencial, dentro del voltio, Newton por metro. La corriente, esto ya es un poco más fácil, esto lo conocen. La corriente simplemente yo me paro al costado del conductor con un cronómetro, voy viendo cuánta carga pasa por unidad de tiempo y eso yo lo llamo corriente eléctrica, carga sobre tiempo. Entonces, Coulomb sobre segundo, yo lo bautizo ampere. Entonces van viendo cómo estos tipos que fueron descubriendo las leyes, lo vamos retribuyendo, le ponemos un apellido a cada una de las unidades que vamos usando en nuestra disciplina. Ahora, ¿qué pasa cuando yo multiplico tensión y corriente? Pasa lo siguiente con las unidades. El voltio es Newton por metro sobre Coulomb y el ampere es Coulomb sobre segundo. Voltios por ampere me da vatios. Ahí está el vínculo entre nuestra electricidad y la mecánica de Newton y los que le siguieron. Newton fue el capo máximo de la física. Él nos definió el movimiento, la dinámica, la óptica y todo, pero Newton le pifia en energía. Él no invoca eso, no la define. La energía viene 30 o 40 años después. Hay una mina de mucha plata francesa, Marie de Châtelet, que descubre unos errores en Newton, que era la blasfemia total, pero bueno, ella dice, la energía es esto, y nuestra energía mecánica, como la conocemos ahora, de energía de movimiento, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es gracias a ella. Newton había inventado una unidad que él la llamaba cantidad de movimiento, que era masa por velocidad, y se sentía un poeta con eso, pero esa es una pifiada, porque no tiene ninguna aplicación física, no representa nada, masa por velocidad. Un medio por masa por velocidad cuadrado, sí. Nosotros vamos a ver después unas sutilezas que nos van a hacer ver esto, pero es más o menos
esto lo mismo. Ya sabemos estas unidades, entonces podemos volver a visitar la ecuación de Faraday y despejamos flujo de acá y nos damos que el flujo es el producto de potencial por tiempo, entonces yo lo puedo medir en voltios por segundo. Eso tiene otro apellido, Weber. Nosotros nos vamos a manejar con voltios segundo porque me interesa que nosotros sepamos de qué se compone el flujo. Si Faraday descubre que el flujo es la derivada que la tensión inducida es derivada del flujo con el tiempo, y bueno, yo tengo que medir en voltios segundo. Divido en segundo y me queda voltios. Nosotros, cualquier duda que vemos una operación, una adecuación de lo más pava que nos despierta sospecha, lo que sea, revisemos las unidades. Si cierran, por lo menos no estamos equivocados. Este dibujo lo saqué de otra charla que estábamos dando electricidad básica para unos vecinos. Esto ustedes lo conocen. Supongamos que esta resistencia o esta impedancia, lo que sea, son 10 ohms. Yo tengo una generación de 10 voltios, es muy sencillo, la corriente va a ser 1 ampere. Ley de Ohm, yo pongo 100 voltios y estos son 10 ohmios, yo tengo 10 amperes. Pongo 1000 voltios en 10 ohmios, yo tengo 100 amperes, eso funciona, no hay ni siquiera que pensarlo, ustedes son súper rápidos en resolver eso. Ahora, ¿cuál es el tema? Eso es un dibujo en una pantalla, puedo meter 10.000 amperes, funciona, ley de Ohm. Ahora, yo quiero ir a la práctica, quiero armar ese circuito y es muy distinto diseñarlo para 1 ampere que para 100 amperes. ¿Por qué? La corriente es el flujo de cargas por unidad de tiempo. Si yo tengo mucho más cargas, necesito más espacio. La carga por un conductor va chocando con átomos, va provocando calor. Yo estoy limitado. Entonces, nos interesa este parámetro, la densidad de corriente. ¿Cuánta corriente circula por cada sección? Y acá, en una de las pocas veces que nos vamos un poco a la banquina, porque salimos del sistema MKS, nosotros la sección del conductor la vamos a medir en milímetros cuadrados, por una cuestión práctica. Nosotros no vamos a ir a la ferretería y dar una fracción de metros cuadrados para comprar un conductor, vamos a decir quiero un cable de tantos milímetros cuadrados. Gracias. La densidad de corriente ya me relaciona lo que yo quiero conducir, los amperes, con una sección. Y esta excursión ya es mucho más chica. Las densidades de corriente habituales que vamos a ver en máquinas pueden ir de 1 a 10, pero no más de ahí. Es algo manejable. Y si se acuerdan de la imagen de los dos rosquetes, el otro circuito magnético, también tiene un correlato. Yo no puedo meter cualquier cantidad de flujo magnético por una sección de circuito magnético. Entonces invento una unidad que se llama densidad de campo magnético, igual que la de corriente, la densidad de campo magnético o inducción magnética. Yo voy a relacionar el flujo con la sección de mi circuito magnético. He puesto sección del hierro porque el 90% más de los circuitos magnéticos son en base a materiales ferromagnéticos. Y esa relación, flujos sobre sección, nosotros sí, flujo en voltios segundos, ya dijimos, y la sección en metros cuadrados. Aquí sí respetamos el sistema MKS. Y acá en este caso sí vamos a usar el apellido ligado a eso, que es Tesla. ¿Cómo no le vamos a dar una unidad al querido amigo Tesla, tan mal interpretado por la historia? Pero la electrotecnia, la ingeniería sí lo reconoce, y esta unidad que vamos a usar mucho se llama Tesla. Yo voy pasando porque me guío de las imágenes, yo ni me acuerdo qué iba a decir, pero vayamos. Volvamos a dos donuts. ¿Qué pasa acá? Yo ya tengo los dos flujos, pero tengo ya
Hemos visto algunas leyes que nos permiten vincular uno con otro. Esto no es otra cosa que Faraday. Inducción por secciones del flujo. La derivada del flujo con el tiempo me da la tensión y por el número de espiras, esa es la tensión que yo tengo inducida en los bornes de esa bobina. Y la corriente va a ser la densidad de corriente por la sección del circuito eléctrico. Hay un tema acá que no armé esto de una forma que es lo que a mí personalmente me gusta. Yo sacaría esta n número de espiras y la pondría acá. Entonces aquí me queda la tensión de una espira. Y acá me queda n veces la corriente, que es la corriente total que circula por el circuito eléctrico. Circuito magnético me provoca una tensión espira E derivada del flujo del tiempo y por el circuito eléctrico pasa n veces la corriente de una espira. Esa es la corriente total. Si yo saco el circuito magnético y pongo una pinza amperométrica ahí, que es el circuito magnético, es uno de los donuts, yo voy a medir n por i. No voy a medir i, voy a medir n por i. Esa es la corriente total. A mí me gusta usar ese valor porque yo digo, toda la corriente que circula por el circuito eléctrico por la tensión de una espira me da la potencia que está involucrada en esa máquina eléctrica. Ahora fíjense, esta potencia, producto de estas cosas, es producto de la sección del núcleo, es proporcional a la sección de mi circuito magnético por la sección de mi circuito eléctrico. Eso me da la potencia. Y eso nos lleva a una ley de crecimiento de las máquinas eléctricas. ¿Cómo crecen las máquinas eléctricas? La potencia depende de una dimensión a la cuarta, porque acabamos de ver que es el producto de dos secciones. Entonces, crecen con una dimensión a la cuarta. Las pérdidas dependen del volumen. Esas densidades, densidad de corriente y densidad de campo magnético, es cuánto yo estoy exigiendo a mis dos circuitos, a los dos donuts. Yo quiero mucha corriente en una determinada sección, estoy exigiendo el circuito eléctrico, quiero mucho flujo en una determinada sección, estoy exigiendo el circuito magnético. Como mi potencia es producto de esa dimensión a la cuarta, las dos secciones, la potencia depende de cuánto, también depende de cuánto exijo a mi circuito magnético y mi circuito eléctrico. Pero eso me genera pérdidas, que depende de los pesos de cada uno. Entonces, las pérdidas dependen de una dimensión al cubo. Entonces, mi máquina, que no es perfecta, tiene pérdidas eléctricas y eso genera sobretemperatura. Mi máquina se calienta. ¿Cómo le enfrío a la máquina? Y yo disipo por la superficie, que es una sección al cuadrado. Entonces yo tengo que resolver, cuando estoy diseñando una máquina, este comportamiento. Yo hago una máquina el doble de tamaño, el doble de una dimensión, doble de largo, doble de alto, doble de profundidad, y tengo 2 a la 4, tengo 16 veces más potencia. Pérdidas tengo 8 veces más, pero puedo disipar solo por 4 veces más superficie. Fíjense, si mis pérdidas aumentan al cubo, pero mi potencia entregada aumenta a la cuarta, eso me está diciendo a mí que cuanto más grande la máquina, más eficiente. Porque la potencia útil que me entrega en el eje o en los bornes aumenta más que las pérdidas que aumentan cuando crece la máquina. Bueno, vamos a ver unas cuantas imágenes para parar un poco con las fórmulas, después volvemos. Esto es un motorcito chiquitito, ustedes fíjense que es un motor cerrado, anda, ningún problema. Este es un motor un poco más grande, sigue siendo un motor liso, pero este ya tiene un ventilador, ya sopla un poquito. Si yo sigo creciendo, ya necesito
aumentar artificialmente la superficie de disipación con aletas y sigo con el ventilador. O sea, se me está complicando la forma de disipar porque mi capacidad de disipación no aumenta de la misma manera que aumentan las pérdidas. Las pérdidas aumentan con el cubo y la disipación con el cuadrado. Y si voy a máquinas muy grandes, ya las aletas no me alcanzan y necesito un intercambiador de calor, un gran radiador con agua fría que hace que el calor que sale de la máquina se enfríe artificialmente y vuelva. O sea, el tema de enfriar una máquina se me complica a medida que la máquina se va haciendo más grande, pero por otra parte la máquina se va haciendo más eficiente. Lo mismo pasa con eso que estábamos viendo, valía para motores y generadores, máquinas de rotación, máquinas estáticas como el transformador, pasa exactamente lo mismo. Este es un transformadorcito de 25 kVA, pongo una cuba lisa, suficiente para enfriarlo. La pérdida la puedo disipar por esa superficie. Si me voy a un poco más grande, un transformador de 315 kVA, necesito ya aumentar la superficie de disipación con aletas porque ya la superficie lisa no alcanza para disipar. Bien, buenísimo. Y si voy a algo más grande, este es un transformador de varios MVA. Fíjense en la importancia y el espacio que ocupan los radiadores para disipar. Y ventiladores y toda una historia. O sea, el tema ese es producto de esta ley de crecimiento de las máquinas que vimos. La potencia aumenta con la dimensión a la cuarta, las pérdidas con la dimensión al cubo y la capacidad de disipación de esas pérdidas con la dimensión al cuadrado. Esta es una ley que también interesa muchísimo. Yo tengo un conductor recto dentro de un campo magnético con una corriente que circula y recibe una fuerza perpendicular a toda. Esta es la mano izquierda. Yo señalo el campo, esta es la corriente y esta es la fuerza. Eso ustedes la vieron, es un recordatorio. Fíjense de sencillita que es la fuerza. Fuerza es la intensidad por el largo del cable, por la inducción. Como decía, si nosotros tenemos sospechas demasiado fácil, veamos las unidades. Intensidad por largo por inducción. La intensidad son coulomb por segundo. El largo es 1 metro. Y la inducción es volt segundo flujo sobre metro cuadrado. Elaboremos un poco más. Acá se nos va el metro cuadrado con el metro, el segundo con el segundo, me quedan coulomb por voltio sobre metro. El voltio sabemos que es newton por metro sobre coulomb. Entonces, por arte de magia, se van los coulomb, se van los metros, y nos queda que la fuerza es newton. Es mi unidad de fuerza en el sistema MKS. O sea, que esta formulita que nos parecía sospechosamente sencilla es absolutamente válida. Entonces, ley de Ohm del magnetismo. La ley de Ohm lo que nos dice, tensión sobre resistencia, que el efecto, una corriente, es producto de la causa, la tensión, sobre la resistencia, lo que se opone. Entonces, en el magnetismo aparece algo similar. La reluctancia, la causa que me genera a mí el campo magnético es la corriente. Vamos a N por I. Pero está dividida, debería estar dividida, en la reluctancia magnética, que es la resistencia que ofrece mi circuito magnético al establecimiento de ese flujo. Esto lo cambié a última hora porque esto no es la forma más popular. La resistencia depende del largo, cuanto más largo, más difícil, y cuanto más sección, más fácil es establecer. Y aquí hay una constante que es 1 sobre la permeancia. Ustedes van a ver más frecuentemente esta, la inversa, exactamente la inversa. Esta es una constante que me vincula a la permeancia, las características, el U sub 0, la permeancia del vacío. Yo tengo el vacío y tengo que tiene unas características magnéticas, y si yo uso un ferromagnético o algún otro elemento
ideal para los circuitos magnéticos, eso tiene muchas veces más facilidad de establecer el campo que el vacío. Entonces, esta unidad, este valor que no tiene dimensión, es cuántas veces más que el vacío permito yo el establecimiento del flujo. Por eso se lo expresa como producto. ¿Cuántas veces el vacío? Nosotros estos valores los podemos medir en un laboratorio y por ejemplo, para máquinas giratorias ese mu puede valer entre 3000 y 9 o 10.000. O sea que mi circuito magnético de hierro establece el campo 3000 veces más fácil que el vacío, o 10.000 veces más fácil que el vacío. Y en caso de transformadores hemos llegado a medir 35.000 veces. O sea, yo con la misma excitación, con un núcleo de alta calidad, tengo 35.000 veces más campo, más flujo que en el vacío. Ese es esto. Entonces eso nos deja, ahora sí, la ley de Ohm del magnetismo. El flujo es N por I por la permeancia, por la facilidad, o sea, la causa, esta excitación, por la permeancia, por la facilidad de... Cuanto más permeancia, más alto este valor, más fácil establezco el flujo. Nosotros cuando hablábamos de tensión, me olvidé de contarles una cosa, porque aquí vamos a entrar en un conflicto que vamos a retar el ingeniero. Cuando yo hablo de tensión, ustedes van a darse cuenta, se van a recordar que hablamos de fuerza electromotriz. La tensión es una fuerza que puede mover los electrones. ¿Se acuerdan que yo los alejo y los suelto y se vuelve? La tensión, ese potencial, es capaz de mover electrones. Entonces nosotros lo definimos. ¿Una analogía? Sí. Disculpen, ¿no? Si yo tengo dos niveles de agua, la diferencia de altura es la tensión eléctrica. Exacto. Entonces, resumiendo, tensión, voltios, me describe a mí una ubicación en el espacio. Corriente, ampere, me describe un movimiento. Eso, recuerden, porque es fundamental eso. Entonces, la tensión es una fuerza electromotriz, es una fuerza capaz de mover electrones. Hay un cristiano, y aquí me voy a pelear con todos los académicos y autores de fuste de los últimos 100 años, yo un 4 de copa de San Pedro de Corralao me paro y digo, ustedes están pifiados. Se le ha ocurrido a algún genio, al N por I, llamarle fuerza magnetomotriz. Yo tengo la fuerza electromotriz, entonces esto que genera el campo es una fuerza magnetomotriz. Por el amor de Dios, chicos, no repitan eso cuando crezcan. No hay ninguna fuerza, no hay ningún movimiento. Fuerza magnetomotriz son 3 nombres, han pifiado en 2. Si fuera un campeonato no llegan ni al repechaje. No usen esa definición. Yo tengo N por I en el vacío absoluto, con la permeancia del vacío, yo tengo ese flujo. ¿Qué muevo? Nada. ¿Qué fuerza? Ninguna. Nosotros a esto lo vamos a llamar excitación. Excitación u otra cosa es corriente. N veces corriente es corriente. Es la corriente total que circula por el donut, por el circuito eléctrico de mi máquina. Así que ya saben, fuerza magnetomotriz que está en todos los textos de electrotecnia y de máquinas eléctricas, no lo repitan, por favor. ¿Está bien, ingeniero? O hice una cagada. Bueno, este es un tema, a mí me causó dolor de cabeza acá en el colegio. Yo le voy a explicar un poco cómo lo veo yo y además que lo veo en el laboratorio. Yo tengo una bobina, le aplico una tensión. Ohm entra ahí. Tengo un camino por donde circular, empieza a circular los electrones, se
produce una corriente. Pero la corriente está envolviendo un circuito magnético. Si yo tengo corriente, Ampere nos dice se crea un campo. Y si hay un campo y yo tengo una espira que lo está envolviendo, Faraday nos dice se me induce una tensión. Y Faraday dice esa tensión inducida es opuesta al campo. Entonces, se produce un proceso que combina todas esas cosas. En la propia bobina donde yo estoy generando el campo se me induce una tensión, que por eso se llama tensión de autoinducida o tensión de autoinducción. Y esa se va a oponer a la tensión que yo estoy aplicando. ¿Hasta cuándo crece eso? Y bueno, yo tengo que conciliar una serie de ecuaciones. El déficit de T por el N me da una tensión inducida, se va. ¿Y dónde se produce el equilibrio? Se produce el equilibrio en donde la tensión que yo estoy aplicando y la tensión que se induce y se opone, esa resultante sea exactamente la corriente que yo necesito para generar ese campo que está produciendo eso. Si la tensión inducida aumenta más que eso, la corriente que circula empieza a disminuir, el campo no se produce, vuelve para atrás el fenómeno, se equilibra en un valor donde el flujo responde a la ley de Ohm del electromagnetismo. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros esto? Yo en el momento que enchufo una bobina, la primera corriente es muy elevada, porque no se ha producido todo este fenómeno, se está empezando a producir. Nosotros estamos viendo Netflix, se arranca el heladero y la tensión hace así, ¿no es cierto? La heladera está arrancando, en el primer instante hay un pico de corriente y después se produce. Pueden ser milisegundos, pero necesita un proceso. Esto no lo hemos descargado de internet, esto es una foto actual de una corriente de inserción de un transformador muy especial donde una norma nos dice que el pico no puede ser más de 8 veces la corriente nominal. Entonces nosotros ensayamos la corriente de inserción de un transformador. Fíjense cómo empieza la corriente. Esos son ciclos, qué sé yo, medio segundo después ya está todo tranquilo, pero ese pico inicial que yo necesito hasta que el proceso se establece, me genera a mí un problema. Este es un transformador, pero un motor que tiene el rotor quieto, es más exagerado todavía el problema. Entonces, durante 100 años, o más de 100 años, una disciplina fundamental en las máquinas eléctricas rotativas es cómo lo ponemos en marcha. Tengo que amortiguar ese pico porque hay instalaciones que no van a soportar eso. Entonces, si el motor es chico, lo puedo enchufar y arranca. Si es un poco más grande, ya necesito un arrancador estrella triángulo, necesito un autotransformador, necesito un motor con rotor bobinado y resistencia para ir calmando esa corriente inicial. Ahora, cuando apareció la electrónica de potencia, cambia todo, yo ya puedo arrancar de otra forma. Volvamos a los dos rosquetes. Yo tengo un campo magnético y los campos eléctricos, en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los motores son dos, como mínimo. Hay casos que tienen más y hay casos que tienen uno solo, ya vamos a ver. Pero en general, las máquinas clásicas tienen dos arrollamientos, un primario y un secundario, o un inductor y un inducido. Esto que estamos viendo ahí podría ser un transformador. Yo con la primera bobina, el primario, genero todo ese fenómeno que acabo de decir. La enchufo, genera el campo, hace ese transitorio y queda establecida con una tensión inducida parecida a la tensión que yo estoy aplicando. Y tengo otra bobina donde yo puedo tener otro número de vueltas, lo que sea, y voy a tener una tensión también inducida porque está compartiendo el mismo campo magnético. Faraday nos dice eso. Entonces yo tengo ahí un transformador. Yo alimento por una bobina, genero el campo, abrazo el campo con otra bobina y yo tengo disponible tensión a la salida
completamente aislada de mi tensión de entrada. He transformado energía eléctrica de un circuito y lo estoy entregando en otro circuito. Ese es el transformador. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un puente, cierro la segunda bobina? No tengo tensión inducida, pero está inducida y me hace circular una corriente enorme. Pero la corriente dentro de un campo magnético, ¿qué pasa? Recibe una fuerza. El conductor dentro de un campo recibe una fuerza. Si yo esta bobina la libero para que deje que la fuerza se lo mueva, yo tengo un motor. Yo aplico tensión, acá circula una corriente dentro de un campo, el motor empieza a girar. Y es lo único que necesito. Necesito un secundario que tenga un cortocircuito. Listo, tengo una máquina eléctrica, tengo un motor. Entrego energía eléctrica, sale energía mecánica. La jaula de ardilla es literalmente eso. Es una jaula, es un circuito eléctrico similar a la forma de una jaula de ardilla. Todo en cortocircuito. Circulan corrientes por estas barras y el motor gira. Así de simple. Yo podría calcular el esfuerzo en cada una de esas barras, fuerza por la distancia me da el torque total, por la velocidad, el torque por la velocidad me da la potencia mecánica que yo tengo en el eje. Yo puedo calcular el motor con esa formulita, me sale perfecto, bien parecido a lo que yo he calculado. Ahora les cuento un secreto, que no se lo dicen a mucha gente, pero es un secreto y es real. Eso que acabamos de decir tan básico, la corriente, el conductor gira, no es lo que ocurre en el motor. El motor no funciona por ese fenómeno, funciona por otra cosa. ¿Por qué? Esto es el corte en detalle de un circuito magnético de un motor. Hemos sacado las bobinas. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que el mu relativo de una chapa de motor podría valer entre 3.000 y 10.000? O sea que es 10.000 veces o 5.000 veces más fácil para el flujo ir por el circuito magnético, no por el aire. Pero yo necesito este espacio para poner los conductores de mi circuito eléctrico. ¿Qué hace el campo magnético? Lo esquiva al conductor. O sea que en ningún momento mi conductor está dentro de un campo magnético. No pasa por el conductor. Esa era una cosa que a mí me sorprendía, porque yo empecé con un taller de bobinado. Entonces yo desarmaba un motor y si el funcionamiento del motor es porque sobre el conductor se ejerce una fuerza, yo esperaba que todos los conductores dentro de la ranura estén aplastados contra una de las paredes, porque ahí estaba haciéndose el esfuerzo de hacerlo girar al motor. No. Lo que hace funcionar al motor convencional, que tiene un núcleo magnético en el estator y otro en el rotor, y por ahí circulan los campos, es la atracción núcleo con núcleo. El campo giratorio que me genera el estator lo termina arrastrando el rotor, pero no se involucra fuerzas y conductores. Pero el valor es exactamente el mismo. Porque si pudiera, se produciría el otro fenómeno. No se produce esto. Pero mi cálculo está correcto. Yo diseñé el motor en base a la famosa ley de la fuerza y el largo y funciona. Pero yo les cuento que el motor no funciona así. Lo estudiamos, lo calculamos, pero no es el principio de funcionamiento. Vamos a un caso más general. El transformador, pero en lugar de poner el cortocircuito, ahora sí enchufo algo en el secundario. Tengo una impedancia, circula una corriente I2. Tengo que hacer cumplir todas esas ecuacioncitas que ya les mostré al principio. La inducción, la ley de Ohm del magnetismo y la ley de Faraday. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo tengo mi corriente I1, la corriente primaria, que está generando ese campo magnético. Pero yo al poner una carga acá, también tengo una corriente I2 que se opone. Pero como el flujo que se produce está muy vinculado a la tensión inducida que tengo en el primario, que es más o menos la tensión aplicada, esta es la parte donde yo voy un poco a la banquina, a los docentes no les gusta esa, pero en realidad es así.
La tensión inducida y la tensión que yo apliqué, la U1, son bien parecidas. Tanto en motores como en generadores, son del orden. Entonces, esta corriente se opone. ¿Qué ve esa tensión? O el campo. ¿Qué? A ver si está ahí. Sí. La excitación, ¿se acuerdan? No vamos a decir otra palabra. La excitación que produce la primera bobina, menos, digamos, la excitación de la segunda. La sumatoria de esa me tiene que cumplir con la ley de Ohm del magnetismo y tengo que conservar el flujo, porque el flujo está vinculado a la tensión espira del primario. Faraday nos dice, entre el flujo y la tensión espira hay una vinculación directa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en vacío, estoy ahí tranquilo, con la corriente necesaria para crear ese flujo. Si mi secundario entrega una corriente, me quiere desmagnetizar, entonces el primario automáticamente toma más corriente para compensar eso, para que esta diferencia sea exactamente la misma que yo tenía en vacío. Si yo pongo una pinza amperométrica y mido ambos circuitos, yo voy a ver esto, que es la diferencia de los dos. Por eso yo le decía, el N por I, la famosa excitación, que a algún niato se le ocurrió bautizar fuerza magnetomotriz. Mal, es la corriente total que yo estoy midiendo en el rosquete que corresponde al circuito eléctrico. La única máquina que no mencionamos mucho es la máquina sincrónica. La máquina sincrónica es la que se usa para generar. Es, digamos, la aplicación más frecuente. Y acá yo tengo un rotor que yo lo alimento con corriente continua, genera un campo norte, un campo sur, un norte-sur, quietito el campo, no se mueve porque es un campo creado por corriente continua. Ahora, ¿cómo hago yo para que eso me sea útil? Si a mí Faraday me está diciendo que me tiene que variar el campo para poder inducir. Y bueno, yo ese rotor lo hago girar. Y en el estator tengo un bobinado que está quietito. Entonces ese estator ve el polo norte y polo sur pasar constantemente. Entonces ese es el campo variable que yo veo en la bobina del generador. Se me induce una tensión y eso es lo que yo tengo disponible como energía eléctrica. Por eso esta máquina, la aplicación más difundida del motor de la máquina sincrónica es de generador eléctrico. Recibe energía mecánica en su eje y entrega energía eléctrica en los bornes. Aquí hay un proceso completo que creo que es lo último que vamos a ver en esta parte. El sistema eléctrico tiene una usina, un generador que tiene una máquina de impulso del generador. Yo transmito por una línea, elevo la tensión para que la corriente... ¿Se acuerdan que la potencia es tensión por corriente? Yo elevo la tensión, la corriente puedo bajarla y transmitir con una corriente razonable, manejable, potencias grandes. Yo puedo estar generando en Yacyretá, consumiendo acá en el técnico. Ningún problema. Si adecuo la forma de transmitir. Y acá tengo un motor asincrónico, un motor de inducción que me termina entregando potencia mecánica en el eje. Si yo lo freno al eje, le exijo que me entregue potencia, la jaula que vimos empieza a frenarse respecto del campo, las líneas de campo se cortan, se me inducen tensiones, se me inducen corrientes, esas corrientes las tiene que compensar el estator tomando más corriente de la red. Tomo más corriente de la red, la transformo y llega al generador. El generador tiene que entregar más corriente. Y hay un fenómeno que lo van a estudiar, yo no lo puedo desarrollar acá porque no quiero hacerles perder mucho tiempo, pero el fenómeno fantástico que se produce es que la mayor corriente que necesita entregar el generador va a provenir ya sea porque necesito más fuerza en el eje o porque necesito más campo, más compensar. ¿Se acuerdan que las excitaciones las tengo que ir compensando para no? El generador no es
el caso del transformador del motor de inducción que está conectado a una red de tensión fija. Quiere bajar la tensión, toma automáticamente más corriente. Yo acá estoy generando, yo no tengo ninguna tensión fija, genero lo que el generador se le viene en gana. Entonces, ¿yo qué tengo que tener en este caso? Tengo que tener un dispositivo que esté controlando la tensión que entrega el generador y realimentar y decir, bueno, yo necesito esta excitación para tener esa tensión de salida. El generador sincrónico en una usina tiene un regulador de tensión automático, ABR se llama, que me garantiza a mí que la tensión de salida sea estable. No lo hace el generador por sí solo. Y la turbina que lo mueve, o la turbina, o el motor diésel, o la turbina hidráulica, o la máquina que sea eólica que lo está impulsando, tampoco tiene cómo saber cuál velocidad es la adecuada. Entonces tiene un mecanismo que regula la velocidad de salida de ese eje. Potencia mecánica útil, ahí no se lee, pero es lo que me hace. Entonces, cuando yo lo quiero frenar, cuando yo tomo más corriente se producen dos cosas, o el motor trata de frenarse o la tensión se me cae. Si la tensión se cae, el regulador de tensión se encarga de excitarla más a la máquina para que se mantenga esa tensión. Si la velocidad se cae, la máquina de impulso, la turbina, lo que sea, aumenta la potencia en el eje. Si es una turbina hidráulica, abre la válvula de agua para que entre más agua y compense. Si es un motor diésel, la bomba inyectora empieza a inyectar más gasoil. Si es una turbina a gas, aumenta el combustible, el gas que entra para compensar. Y da la casualidad que si yo pido potencia mecánica útil en este eje, el que la va a proveer es el motor de impulso, porque es el que provee potencia mecánica útil. Esa corriente que yo necesito compensar la voy a obtener dándole más combustible a mi máquina de impulso. Ahora, el motor de inducción para que funcione necesita de campos magnéticos, es el vínculo entre el estator y rotor. Entonces yo para generar este campo magnético, yo le pido al generador campo magnético, le pido más excitación. Entonces las potencias son cada una en cada lado. Esta es la parte que me van a criticar muchísimo. Pero esta analogía les quiero dar porque, así como decía el ingeniero, que el agua y el caudal, posición, altura por caudal, me da potencia. Potencial, voltios por caudal, ampere, me da potencia. Es totalmente análogo. Esto es otra cosa. Yo tengo un auto, Fórmula 1. El objetivo es ir rápido. Esta fuerza es la que lo va a seguir para adelante. El trabajo va a ser esa fuerza por la distancia. La fuerza que hace el motor de impulso es esta. ¿Por qué? Porque yo tengo el motor en el vehículo. Yo necesito transmitir la potencia al suelo. Yo necesito que el auto esté pegado al suelo, si no, no puedo transmitir la potencia. Entonces, parte de la energía que yo necesito la sacrifico en esa componente FI, que no me produce trabajo, porque está a 90 grados del desplazamiento, pero la necesito. Si yo no tengo ese vínculo, no puedo transmitir la potencia del motor que está en el auto al piso para que el motor vaya para adelante. Si ustedes siguen la Fórmula 1, saben que hay un dispositivo que se llama DRS, yo le saco, reduzco esa componente para que ésta me rinda más y el auto pueda ir más rápido. El efecto suelo. Cuando nosotros trabajamos con una máquina de inducción o con un generador, mi vínculo entre el estator y el rotor es el campo magnético. Es potencia reactiva, porque como yo dije, no hay movimiento, el campo magnético no produce trabajo útil. Pero sin ese vínculo yo no puedo transmitir la potencia del rotor al estator o del estator al rotor. Necesito ese acople magnético. Entonces, esto es una similitud que les tiro como para que se imaginen. Y los ángulos entre una cosa y otra es lo que ustedes conocen como coseno phi. Si es todo perfecto y senoidal, es igual al factor de potencia, solo en ese caso.
Yo creo que hasta ahí podemos tener una visión panorámica. Antes de ver unas cosas especiales que les quiero mostrar, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran que aclaremos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se ha entendido? ¿No se han aburrido? Bueno. Sí. Sí, a mí por lo menos me quedó muy claro cómo el funcionamiento ese que usted decía de los motores. A ver si tengo una imagen. Bueno, no. El estator está quieto, el rotor es lo que se mueve. Si yo tuviera, y eso existe, una máquina que sea solamente una jaula, sí, el campo no ve ninguna diferencia entre el cobre o el aluminio de la jaula y el vacío, son prácticamente iguales, atraviesa todo, se induce una fuerza en el conductor y el conductor gira. Si yo eso lo inserto en un núcleo ferromagnético, el campo prefiere ir por el material ferromagnético y lo evita a la barra conductora, con lo cual esa fuerza no aparece. Pero sí aparece la atracción de hierro con hierro. Como el campo va girando, el rotor termina girando también por ese acople magnético, pero no interviene la barra, intervienen los dos núcleos. Eso es un poco lo que querías que aclaremos. Bien, bueno, ese es un poco el fenómeno que por ahí no se menciona, se estudia todo y uno está aplicando la fórmula convencido de que el esfuerzo es por el conductor. Yo les aviso que no veo, pero bueno, en algunos libros lo mencionan, en otros no. Les quiero mencionar simplemente por curiosidad las máquinas especiales que no salen de estos parámetros, funcionan con los mismos principios, son los dos Rosquet, todo lo que vos quieras. Esto olvidamos de decir, pero este es el primer motor de inducción, este es el invento de Tesla que revolucionó un poco la cosa. No estoy seguro, no puedo garantizar si ese es efectivamente el primer motor o es una réplica, esto está en París. Y vamos a ver los motores especiales. Este es un motor que se llama de reluctancia variable. ¿Qué hago? ¿Se acuerdan que yo mencioné que la verdadera razón por la cual gira el rotor es porque hay una atracción hierro con hierro? Si yo le doy al hierro una forma muy particular que haga que ciertos sectores de ese núcleo prefieran acoplarse al núcleo magnético, al campo giratorio, yo voy a tener una mayor eficiencia en esa conversión de energía eléctrica en energía mecánica. Varios efectos se producen. Esto es el corte de uno de los tipos de motores que se usan en los autos eléctricos de última generación. Este es un motor que se llama de reluctancia variable con imanes permanentes. Dos efectos. La reluctancia variable hace que el rotor prefiera una posición mucho más que la otra, con lo cual se acopla mucho mejor al campo magnético giratorio, y otra, el imán permanente que me provoca a mí. ¿Se acuerdan que la corriente de vacío es la encargada de mantener el flujo magnético en ese giratorio y depende de la tensión que aplico? Eso lo conversamos. Faraday. Entonces yo tomo por la ley de Ohm del magnetismo una cierta corriente de la red para establecer ese flujo. Ahora, si yo ese flujo lo aporto con un imán permanente, lo que yo tengo que tomar de la red es menos, porque yo logro el flujo con menos excitación, porque tengo un imán permanente que ya está contribuyendo al flujo final que yo necesito tener
por Faraday y la ley de Ohm del magnetismo. Entonces, si yo he diseñado un estator para 100 amperes, por decir así, y yo antes con un rotor convencional necesitaba el 30%, 30 amperes, para tener en vacío, quiere decir que la diferencia entre 30 y 100, con cierto, acuérdense que son vectores eso, esa es la corriente que yo tengo disponible para generar par. Yo ya tengo el flujo, el par, lo que compenso cuando alguien lo trata de frenar es con esa corriente. Si yo tengo imanes permanentes y un núcleo muy sofisticado como esto, y yo en lugar de 30 puedo tener 10 amperes en vacío, yo ya no tengo la diferencia para compensar par, tengo mucho más. Supongamos que estén alineados, pero en un caso tenía 70, ahora tengo 90, con el mismo motor, pero con otro rotor. Si tengo el mismo bobinado, el mismo núcleo, tengo las mismas pérdidas, pero estoy entregando mucho más par, ese motor es mucho más eficiente que el motor convencional. Ese es el objetivo de estos motores especiales en máquinas de transporte, autos, motos, patinetas, trenes, camiones. Motores especiales de alta eficiencia. Ahora, si yo tengo el imán permanente, mi campo magnético giratorio y el campo del rotor quedan absolutamente acoplados. Entonces, si yo le pongo un rotor convencional, eso es un motor asincrónico. Pero si yo le pongo este rotor que tiene imanes permanentes, giran a la misma velocidad que el campo giratorio, con lo cual yo he convertido la máquina de inducción, el motor asincrónico, lo he convertido en una máquina sincrónica. Este es un motor sincrónico, se comporta como tal. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Si yo ya tengo los campos, separo el motor y yo tengo los campos en el rotor, ponerlo en marcha, no lo puedo enchufar y sale andando. Yo tengo que poner esto en marcha con variador de frecuencia que me lo lleve desde 0 hasta la frecuencia que yo quiero. No todos los autos eléctricos, no todos los Tesla usan este tipo de... Es de última generación, los de más alta gama están usando este. Bueno, ahí se ha hecho muy chiquito, pero ese es un estator de este tipo. Hay unas fotos mejores que esa. Motor de reluctancia variable. No requiere arrollamiento secundario. Yo ya no necesito la jaula, la propia forma del rotor y los imanes permanentes me garantizan que eso me produzca torque. No necesito la jaula, no necesito nada de eso. Si yo no tengo jaula, no tengo arrollamiento secundario. Si no tengo arrollamiento secundario, no tengo pérdidas en el secundario. Con lo cual mi rendimiento también mejora por ese aspecto. Al no tener frecuencia de resbalamiento en el rotor, ya el rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético, con lo cual no hay campo inducido, el rotor no tiene pérdida, el núcleo del rotor no tiene pérdida. Me mejora el rendimiento por ese motivo también. Al tener imanes permanentes requiere menos corriente magnetizante, esto es lo que ya hablamos, lo que deja más corriente disponible para par mecánico. Yo tengo con el mismo tamaño de motor más. Un motor convencional, digamos, de 100 kilovatios, es un motor que anda en cerca del 90% de rendimiento. Entre 88 y 92 es lo históricamente aceptable por un motor de ese tamaño. Estos motores andan en el orden del 96% de rendimiento. O sea, miren lo que se ha mejorado. Este es el rotor del primer auto Tesla y sigue produciéndose ahora. Este es un rotor convencional de jaula, de muy buena calidad, muy buena soldadura, mecánicamente muy resistente, y permite un pique y una aceleración muy rápida y una performance muy buena. Sigue usándose esto. Es un motor de inducción convencional trifásico con variador de frecuencia. Eso es lo único. Pero está tan bien hecho que permite girar y de 4 polos. El motor de 4 polos es el más fácil de fabricar y es el que mejor se desempeña
y este permite ir desde 0 hasta cerca de 14.000 revoluciones, variándole la frecuencia. Ese es un núcleo más o menos como el que ya vimos, pero este es un núcleo que directamente tiene 4 imanes permanentes que generan los 4 campos. Ahí ya me olvido de un montón de cosas, pero este motor se usa en los Tesla que van a ir a la familia que sale a pasear los domingos, que lleva a los chicos a la escuela, que va a hacer las compras. No es un auto que, si lo usamos para picar, para frenar, para cambiar muy rápidamente de ritmo, la temperatura que alcanza el motor me produce la desmagnetización de esos imanes permanentes, con lo cual el motor se muere. Entonces Tesla lo vende porque es un motor chiquito, de alta eficiencia, pero no te pongas a hacer carrera con este auto porque no sirve para eso. Entonces los modelos base para una familia que va a salir y no se van a hacer los locos, usan este motor, puramente imán permanente en el rotor. Acá tenemos los motores de última generación de reductancia variable con imanes permanentes de las 3 fábricas más conocidas de autos eléctricos. BYD, la China, Tesla, la de Elon Musk, y Huawei, que además de celulares y computadoras te hace autos eléctricos con esto. Fíjense, acá están los imanes permanentes, fíjense en los cortes que tiene el rotor para que se pegue más fácilmente al campo giratorio. BYD tiene una chapa magnética de 0,20 milímetros, que es de muy buena calidad y muy baja pérdida. Hasta en eso se cuidan. Yo no quiero ni siquiera tener pérdidas ahí, a pesar de que en teoría no van a tener. Tesla y Huawei usan una chapa de 0,28, que es similar a la que yo consigo para hacer este tipo de transformadores. No tiene nada de demasiado especial. Ellos no le ponen énfasis en perder en pérdida en el rotor. Pero bueno, el motor de reductancia conmutada. Este es un motor que tiene, bueno, ahí se ha hecho muy chico, tiene una característica, tiene polos salientes, polos discretos, ya no es un bobinado convencional que va a toda la periferia, tiene polos concretos y tiene un rotor que tiene un número distinto de polos. Y cuando yo energizo estos 2 polos opuestos, esto tiende a alinearse. O sea, simplemente un actuador, es un contactor, es un relé electromecánico continuo, que yo, dándole secuencialmente excitación a estos 6 polos, yo voy haciendo girar ese rotor. Este tiene la ventaja que ni siquiera necesita imanes permanentes. Estamos desarrollando acá en Tucumán un motor de estos para que se fabrique acá, porque no requiere imanes, es simplemente chapa y un poco de alambre. Ahí hay una foto de uno real. Fíjense en que el rotor tiene sus polos, tiene esa forma geométrica, pero no tiene ningún bobinado, no tiene ningún imán permanente, y el estator, no sé si se va a alcanzar a ver, tiene bobinas discretas, no es el tradicional bobinado distribuido de las máquinas convencionales. Eso se está usando ya, ese tipo de motor, pero para instalaciones industriales. No lo ponen en vehículos porque es más pesado que un motor de los que estamos viendo hasta recién. Pero, ¿por qué lo estamos fabricando nosotros acá? Porque no lleva imanes, y porque si bien es más pesado que los motores de reductancia variable con imanes, es mucho más liviano que el motor de explosión que vos tenés en tu vehículo. Entonces sigue siendo una alternativa para decir, che, a mí se me fundió el motor, lo saco, el motor, el tanque de nafta, y pongo este invento con un variador. Ahora, esto necesita un variador especial. El motor de reductancia conmutada, variable, podría funcionar con un variador que lo bajamos de una estantería, con un buen variador. Este es un poco el corte de lo que acabamos de ver recién, y creo que ahí se acabó. Así que espero que les haya servido de algo
la charla, que no se hayan aburrido. Esto se estudia ya metódicamente con el ingeniero acá. Van a ver todos los detalles de cómo se generan las pérdidas, los lugares geométricos de las corrientes, tensiones, cómo se calcula. Y si siguen después esta disciplina o esta carrera, el tema del diseño, que es un poco lo que me fascina a mí, el diseño de esta máquina. Así que bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Esta clase va a quedar subida en 10 días a las redes. También las charlas que se dieron el año pasado, uno sobre energía nuclear y otro sobre cambio climático, también están ya subidas, así que las pueden ver los que no lo hayan visto. Y bueno, y espero que nos podamos ver en el futuro para cosas parecidas. Así que bueno. Del colegio, Luis, te agradecemos muchísimo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Les muestro una última cosa que me acuerdo que he traído para que veamos. Traje dos muestras que creo que están acá. Esto es un transformador núcleo toroidal, muy parecido al que está dentro de este transformador. Es similar. Simplemente para mostrar el caso de los dos rosquetes. Acá tenemos un circuito eléctrico que está completamente envolviendo al circuito magnético que va adentro, que no se lo ve acá. Y la otra contraparte, que les puede resultar muy familiar, es un transformador convencional, acorazado se llama esto, donde el circuito magnético está casi abrazando completamente el circuito eléctrico que está adentro. Para mostrar, ambos tienen esa topología de los dos donuts, de los dos rosquetes, que es un poco la génesis de todo esto. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Será hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.